Estamos acercándonos a la celebración de Pentecostés y eso significa el final de este tiempo de Pascua, donde nos acompañó la reflexión de los capítulos 14, 15, 16 y 17 de San Juan, la última parte de este discurso de Jesús en la última cena. Vamos hoy a los versículos 20 al 26 del capítulo 17, donde se nos presenta uno de los temas que me parecen más dicientes e importantes en lo que tiene que ver con la vida cristiana, la unidad de la iglesia, que todos sean uno, como tú en mí, yo en ti. Vamos a meditar sobre este texto. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Juan 17, 20, 26. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado, que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este discurso, que también es conocido como el discurso de la unidad, es una gran invitación a descubrir esa relación íntima que se debe dar entre nosotros y Jesús. Y entre nosotros y Jesús esa unidad lleva al Padre. Que todos sean uno. Es esa oración, esa súplica de Jesús al Padre del cielo, pidiendo por la unidad para aquellos que lo van a seguir. En ese momento los que lo están siguiendo y los que lo van a seguir en un momento futuro. Recordemos que los últimos capítulos y los últimos versículos nos está hablando de esa despedida, y en esa despedida siempre está pidiendo una oración que Dios Padre cuide, acompañe, guarde a aquellos que quedan en el mundo. El modelo que maneja termina siendo igual a los anteriores, como tú Padre en mí y yo en ti. Ha hablado del amor, ha hablado de la unidad y ahora lo acentúa mucho más. Hablaba de la unidad antiguamente en esa comparación con la vid y los sarmientos, y ahora lo habla directamente, esa unidad, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Es un aspecto profundo sobre la unidad a la que nos invita el texto de hoy, y es una de las tareas para los creyentes, esa íntima unión en Cristo. Que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy. Y donde yo estoy se refiere también a ese camino al cielo que espera Él, que aquellos que aceptamos y confiamos en la palabra de Cristo, recibamos también un día el premio que recibió Cristo por esa vida de fidelidad al Padre. De ese modo, esa unión con el Padre termina siendo parte de la tarea del ser humano, del hombre que lo sigue, porque así de esa manera en Cristo Jesús también estaremos unidos con el Padre, como también yo estoy en ellos. Es esa dinámica de la que nos está hablando San Juan en los últimos capítulos, pero que quiere clarificar en el sentido de la unidad en el capítulo de hoy. Esa unidad con Cristo y con el Padre es la que hace posible la unidad entre los mismos creyentes. Y esto nos invita a entender un poco que más allá de las dificultades que puedan existir en las iglesias cristianas, católicas y las demás, el llamado que tenemos siempre es un llamado a la unidad. Si estamos unidos en Cristo, debemos estar unidos en el Padre. Sin embargo, descubrimos que esta tarea no es fácil, que muchas veces nos dejamos llenar de las emociones
Nos dejamos tentar por el enemigo y terminamos peleando entre nosotros, como si nosotros fuéramos como hermanos enemigos unos de otros. Y le damos espacio justamente a que el enemigo juegue con la comunidad de Cristo, con la unidad de la comunidad de Cristo. La condición para que la comunidad pueda realizar ese trabajo de misión, digamos así, con un mínimo de credibilidad, o sea, para que el mundo crea, como lo dice el texto, para que el mundo crea que tú me has enviado, justamente lo que se debe mostrar es la unidad. Entonces, cuando vemos esos signos de desunidad en las iglesias, descubrimos que justamente al contrario de permitir que el mundo crea que Cristo es el enviado de Dios y nosotros como hermanos nos amamos y seguimos al mismo Cristo, entonces estamos dando un mal testimonio de lo que significa la vida cristiana. Es una tarea la unión de los seguidores de Cristo y vemos cada vez que hay muchos enemigos dentro y fuera de cada una de las comunidades eclesiales. Descubrimos cómo muchas veces la religión se convierte, el cristianismo se convierte en un pretexto para ahorrar dinero, para volvernos poderosos, para aprovecharnos de la fe de los demás, usando el evangelio de una manera terriblemente equivocada, digamos así. Y estas cosas se ven igualmente dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Cuando muchas veces olvidamos el sentido que tiene verdaderamente el catolicismo y lo que Cristo quiso con nosotros. Lo dice también, que todos sean uno. Este ser uno es algo que debemos construir y que estamos lejos de lograrlo todavía, porque nos faltan dos cosas que son importantes en esto. Por un lado el diálogo, por otro lado la humildad, ¿sí? Como católicos creemos tener la razón, porque justamente hay motivos para creer que tenemos la razón, porque creemos que porque venimos de Cristo podemos estar por encima de los demás hermanos, porque somos la iglesia más antigua, porque tenemos una estructura sólida y poderosa. Y nos olvidamos que la única manera de ser hermanos es desde el diálogo y la humildad. Estas semanas que vivimos, este tiempo de la Pascua, es un tiempo para que volvamos a descubrir, redescubramos que debemos vivir una vida en Cristo. Y allí en esa vida en Cristo debemos darle espacio al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que guíe y transforme nuestras comunidades, nuestras iglesias. Entonces es una de las tareas que tenemos, el lograr que haya esa unidad en la comunidad cristiana. Esa fue la tarea que Cristo nos dejó en la última cena y que es parte de este discurso que está a punto de terminar ahora en el capítulo 17. Pero que sabemos que viene de capítulos anteriores. Que el mundo crea por mí a través de la palabra de ellos. Es parte de lo que también nos dice. No sé hasta dónde estamos logrando esto. El mensaje de Cristo es poderoso y el mensaje de Cristo sigue transformando corazones. Pero muchas veces nosotros no damos el verdadero testimonio de unidad y fidelidad que se necesita para lograr que esa vida de Cristo se manifieste en las comunidades. En nuestra vida pequeña de comunidad, en nuestra pequeña iglesia, en nuestros pequeños grupos, nos falta también ese sentido de humildad y unidad del que nos habla la iglesia, lo que nos invita a la iglesia, ¿verdad? Debemos hacer el esfuerzo de centrar nuestra vida en Cristo nuevamente, en descubrir que Él y el Espíritu Santo son los que nos deben mover a derrumbar cualquier tipo de obstáculo que haya entre nosotros como hermanos, para lograr que juntos demos testimonio de que somos uno, para que el mundo crea. La Eucaristía que celebramos, esto es directamente para los católicos. En esa Eucaristía hay dos invocaciones al Espíritu Santo. La primera, cuando se presenta el pan y el vino, para que sean convertidos para nosotros en cuerpo y sangre de Cristo. En ese momento pedimos esa presencia del Espíritu Santo sobre los dones. Y la segunda es a la comunidad. Pedimos el Espíritu Santo para los que vamos a participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que se pide es que el Espíritu Santo haga sobre la comunidad la tarea de congregarla en la unidad. Aquellos que participamos del cuerpo y sangre de Cristo, para que formemos un solo cuerpo y un solo espíritu.
Es la invitación que nos hace la Eucaristía, preciado pueblo de fe. Y la hace en este ambiente de que todos sean uno, que nos está hablando el capítulo 17 de San Juan. El fruto que da la Eucaristía es justamente la unidad. Por eso debemos invocar constantemente la gracia del Espíritu Santo, para que nos ayude a encontrar caminos de unidad. Hoy el mundo más que nunca nos necesita. El mundo necesita que seamos cristianos de verdad y que demos testimonio de verdad. Que no nos enredemos con los falsos mesías y profetas de este mundo. Estamos viendo cómo la gente se encanta, se obnubila, se envilece y emboba, digamos así, con los nuevos mesías que prometen cosas que no se pueden cumplir humanamente hablando, y nos olvidamos de las promesas de Cristo. Y nos olvidamos que la promesa de Cristo nos habla de la unidad, una unidad que parte del diálogo y de la humildad. Tenemos esa tarea, ser fieles al testamento del Señor. Y para ser fieles al testamento del Señor debemos recordar esas palabras y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en ellas. Que todos sean uno. ¿Cómo podemos vivir la contemplación en este tiempo? ¿Cómo podemos contemplar un momento esta palabra? Pienso que sería suficiente tomar ese que todos sean uno, para que esa palabra resuene en mi alma por un tiempo, por un momento. Si vamos al Santísimo, si estamos en la habitación de nuestra casa, dediquemos unos minutos a dejar que estas palabras nos muevan a derrumbar cualquier tipo de barreras que haya entre mí y mi hermano, entre las personas que conozco, las barreras que hacen que tenga enemigos. Todas esas barreras pidamos que con ese que todos sean uno y la invocación del Espíritu Santo sean derrumbadas. Señor, te debemos pedir que sea tu Espíritu el que llene con su fuerza nuestros corazones, nuestras vidas, que nos ayude a caminar según la voluntad de Dios, que sea el Espíritu Santo el que proteja nuestro camino y nos lleve a confiarnos solo al amor y la misericordia de Dios. Que sea el Señor el que nos enseñe el camino de la vida y que nos lleve a gozar de tu presencia. Gracias, pueblo de fe, ahora a vivir este día con mucha fuerza, con mucho ánimo, tratar de derrumbar esos muros de desigualdad, de desunión que hay en nuestras comunidades. Confiemos que el único que nos salva y el único que es capaz de vencer el mal que existe en el mundo es Cristo el Señor. Que todos sean uno en Cristo para salvar la humanidad. Feliz día.